Hola, bienvenida, bienvenido al segundo módulo, a la unidad 7 del programa de posgrado de herramientas de coaching y de marketing para el desarrollo profesional en el área de salud. En esta unidad vamos a trabajar el capítulo de las emociones. Somos seres emocionales y lo que hacemos después es intelectualizar esas emociones para poder tener una adaptación social. ¿Sí? En esta unidad vamos a trabajar la diferencia entre emoción, sentimiento, estado de ánimo. Vamos a ver cómo poder trabajar el miedo y la bronca, la ira. Vas a recibir también un pequeño libro con las emociones básicas, las más importantes, para que las puedas trabajar. Y vamos a ver particularmente una emoción que tiene mala prensa, pero sin embargo es genial, que es la vulnerabilidad. Bueno, te recomiendo que revises, ahí te envié también un listado con las emociones. Es importante que puedas empezar a lenguajearlas, que puedas realmente nombrar qué es lo que sentís, ¿sí? Bueno, comencemos. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional? Porque bueno, se utilizan varios términos, ¿no? Se utiliza inteligencia emocional, se utiliza el término de gestión de las emociones. Bueno, según la teoría de la inteligencia, se habla que no solamente está la inteligencia que nosotros conocemos de siempre, que sería el coeficiente intelectual, es una de las inteligencias. La inteligencia emocional sería la habilidad para entender y percibir las emociones propias y ajenas. Acá hay dos palabras claves. Una es entender y otra es percibir. ¿Sí? Yo puedo percibir qué me está pasando y no puedo entender qué es lo que me pasa. Ahí no estaría siendo muy inteligente emocionalmente hablando. O puedo entender mis emociones y no puedo percibir las emociones en el otro. Es medio difícil porque una vez que yo ya puedo entender y percibir las propias, es mucho más fácil poder entender y percibir las de los otros. ¿Sí? Es la base para las relaciones humanas y es la base para sentirme cómodo conmigo mismo, si yo puedo entender y percibir qué es lo que me pasa. A ver. Fundamental poder diferenciar la diferencia entre emoción y estado de ánimo. La emoción te agarra, la emoción viene, te sorprende, tenés un estímulo y ante el estímulo está la respuesta emotiva, ¿sí? No puedes controlarla. La diferencia, el estado de ánimo es nuestro ánimo en general, ¿sí? Nuestro estado de ánimo es el cristal por el que vemos las cosas. La diferencia entre emoción y estado de ánimo y también la de sentimiento, que acá falta, está en la durabilidad, la emoción es rápida, la intensidad, la emoción es intensa y los cambios físicos que provoca. En la emoción existe un cambio físico repentino, hay una secreción de diferentes neurotransmisores y hormonas. El estado de ánimo tiene una durabilidad mayor, una intensidad menor y los cambios físicos van a depender en base al tiempo que yo sostenga ese estado de ánimo. ¿Sí? Si yo me voy a quedar en el estado de ánimo de la melancolía o de la tristeza, de a poquito voy a ir segregando cortisol y voy a ir cortando la producción de serotonina y de oxitocina. ¿Sí? El tema está con que yo puedo elegir mantenerme o no en ese estado de ánimo, siempre que no sea patológico, ¿sí? Para evitar o para colaborar con la secreción de los neurotransmisores. Emociones. La emoción es la respuesta psicológica inmediata a un estímulo percibido. Son químicos liberados a través de todo el cuerpo, lo que dura cerca de 6 segundos. La emoción es repentina, no la puedo controlar. La emoción involucra 3 sistemas.
que son los que van a dar respuesta. La reacción física, una reacción conductual y un componente subjetivo o cognitivo. ¿Y para qué tenemos las emociones? Acá dice, nos permite regular continuamente cada célula viva dentro de nuestro cuerpo para adaptarse a sucesos impredecibles y oportunidades. Una de las funciones de las emociones es justamente la adaptativa. ¿Sí? A través de las emociones yo sé si me tengo que acercar o me tengo que alejar, son las que nos permiten la supervivencia. ¿Sí? Después se proporcionan información acerca del mundo que nos rodea, algo esencial para nuestra vida. Esa sería como la segunda función, que es la social. Nos permite ponernos en sintonía con el medio ambiente, ¿sí? Con el entorno, poder adaptarnos y convivir. Y hay una tercera función, que es la motivacional. Sí, que es una fuerza dinámica que la verdad que es como que nos da sentido a nuestra existencia. También la funcionalidad de esa motivación es a través de la emoción. Entonces dice, la emoción nos prepara para la acción. Ahí en el apunte que yo te dejé vas a ver todo el compuesto, la reacción psicobiológica de la emoción, ¿sí? Dónde se produce, en qué parte del cerebro, cómo se va conectando con el resto de nuestro cuerpo. Bueno, ahora aparece el sentimiento. Sentimiento es la suma de emoción más pensamiento. La emoción se transforma en un sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. Es decir, en el sentimiento interviene, además de la reacción fisiológica que está en la emoción, interviene un componente cognitivo y subjetivo. ¿Sí? Un sentimiento. Por lo tanto, cuando conseguimos etiquetar esa emoción y emitimos un juicio sobre ella, ahí está el sentimiento. Cuando consigo etiquetar la emoción, cuando me pasa algo y me da miedo, después cuando lo racionalizo digo, me asusté, fue miedo. Ahí pasa a ser un sentimiento y me quedo con miedo un rato. Después elijo si lo quiero tener de estado de ánimo y sostener el miedo durante largo tiempo o trabajar para cambiarlo. Entonces, cuando interpretamos la sensación que estamos teniendo de manera consciente y explícita, ahí aparece el sentimiento. Y el estado de ánimo es la mezcla de sentimientos y emociones del día a día, es el humor. Sí, esta es la palabra que no me salía al principio, el humor. Los estados de ánimo se originan por las vivencias del día a día, sean victorias o fracasos. Y además, esto no es exclusivamente así, también interviene la salud, la alimentación. El estado físico de la persona también tiene un rol importante en el estado de ánimo. Y por supuesto que nuestros pensamientos son la influencia mayor para el estado de ánimo. Es el cristal por el que observamos. Por eso es el espacio donde podemos intervenir, en el estado de ánimo. Existe, además de un estado de ánimo personal, un estado de ánimo social, que sería muy atinado hacer un análisis de los estados de ánimo sociales, porque sabes que los estados de ánimo se contagian. ¿Sí? Si yo estoy con un determinado estado de ánimo, lo más probable es que en mi casa y en mi lugar de trabajo nos contagiemos los estados de ánimo. Pensá cuando llegás a un lugar y la persona con la que te encontrás está enojada o está con cara, te atiende mal, automáticamente te contagias de ese estado de ánimo. Y encima porque te lo tomás personal. No solamente que te contagias ese estado de ánimo, sino que te lo tomás personal, que es con vos, sin pensar que el otro es otro. Que tal vez esté con ese estado de ánimo porque tiene unas circunstancias X en su vida que lo llevaron a que hoy esté en ese estado de ánimo. O es humor, realmente vive de esa forma. Pero tenemos la tendencia a pensar que es personal, ¿sí? De juzgar el estado de ánimo del otro como algo personal. Entonces, lo primero para intervenir en el estado de ánimo es que no te tomes personal el estado de ánimo de los otros, porque repito, los estados de ánimo, las emociones y los sentimientos se contagian. ¿Conoces la palabra empatía? Mientras más empático sos, más posibilidad hay de que te andes contagiando por la vida con los estados de ánimo de los otros, ¿sí?
Entonces lo primero que tenés que pensar es que no es personal, que no te lo está haciendo a vos, que el otro tiene otra vida y otra circunstancia y que vos podés también contagiar tu estado de ánimo al otro. No tenés por qué vos pegarte el estado de ánimo malo de esa persona, sino que puede ser al revés, que vos le contagies tu buen estado de ánimo al otro. Ese es un desafío que te propongo. Sí, primero no tomártelo personal y hacer al revés, en vez de vos pegarte el mal estado de ánimo, trabajar para que sea el contrario. ¿Sí? Es la neurona espejo la que te hace pegarte el estado de ánimo de los demás. Bueno, ahora vamos a ver un video sobre las emociones en el cerebro. Cuando oímos la palabra emoción, la mayoría de nosotros piensa en el amor, el odio, la felicidad o el miedo, fuertes sentimientos que todos experimentamos en la vida. Nuestras emociones son la fuerza que impulsa muchos de nuestros comportamientos, útiles o inútiles. Pero, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Nuestro cerebro está programado para identificar amenazas y recompensas. Si detecta alguna, la zona sensorial de nuestro cerebro nos alerta a través de mensajes químicos que conforman las emociones y que viajan a través del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo. Cuando detectamos una amenaza potencial, nuestro cerebro libera hormonas, adrenalina y cortisol, que nos preparan para una pelea o una huida rápida. Cuando detectamos o experimentamos algo gratificante, como alguien haciendo algo bueno por nosotros, nuestro cerebro genera dopamina, oxitocina o serotonina. Estos son los químicos que nos hacen sentir bien y nos motivan para continuar en nuestra tarea o comportamiento. En esos instantes, la parte sensorial del cerebro entra en acción antes que el cerebro lógico. A veces las reacciones del cerebro sensorial son tan fuertes que dominan nuestros comportamientos y somos incapaces de pensar racionalmente en ese momento. Nuestras emociones secuestran nuestro cerebro. Aunque muchas de nuestras respuestas emocionales pasan de manera inconsciente, nuestro pensamiento puede influir en nuestras emociones y esto puede ser de gran utilidad. Solo pensar en algo amenazante puede provocar una respuesta emocional. Aquí es donde podemos manejar nuestras emociones con nuestro pensamiento consciente. Nuestras emociones juegan un papel muy importante en la forma en la que experimentamos el mundo. Entender y controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y comportamientos puede ayudarnos a tener un mayor control de nuestro cerebro y a conseguir nuestras propias metas. De ahí la importancia de dominar también nuestro comportamiento no verbal. Qué bueno, ¿no? El video. Todo ese tema lo vas a tener más ampliado en los apuntes. Si lees los papers que te pasé, ahí está todo perfectamente más ampliado. Pero bueno, está el tema del contagio emocional, está el tema del juicio que uno hace. O sea, yo enseguida hago un juicio o una interpretación de qué le está pasando al otro y la emoción aparte no la puedo controlar, ¿no? Me viene, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mis conocimientos, tiene que ver con mis experiencias, tiene que ver con mi educación, ¿sí? Hay voy a buscar y te voy a poner el link después de otros videos muy buenos para que puedas ver con ejemplos más del contagio emocional, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la inteligencia intrapersonal. O sea, la inteligencia emocional se divide en dos partes. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La intrapersonal es la inteligencia emocional para conmigo mismo, ¿sí?
es la inteligencia de mis propias emociones, de poder reconocer y percibir mis propias emociones. Estas tienen que ver con mi autoconciencia, ¿sí? La capacidad de saber qué está pasando en mi cuerpo. ¿Sí? Yo tomar autoconciencia, de saber qué es lo que estoy sintiendo. Tenés entre los papers un listado de emociones. Tomá el listado de emociones y empezá a nombrarlas, empezá a practicarlas. Es parte de tener autoconciencia. Todas las transformaciones que vamos a hacer en nuestro entorno depende de nuestra autotransformación. Si vos querés modificar tu grupo de trabajo, tu relación con tu paciente, tu relación con tu familia y con la sociedad, lo primero que tenés que mejorar es la relación con vos misma. Y únicamente vas a lograr hacer una modificación si te conoces, ¿sí? Y de eso va a depender de que tengas autoconciencia. Entonces, acá en el caso de la inteligencia emocional intrapersonal es tener la capacidad de poder saber qué está pasando en nuestro cuerpo. Y cuando hablo de capacidad es porque se puede entrenar, las habilidades se pueden entrenar, ¿sí? No es que de un día para el otro vas a tener la super autoconciencia y saber qué te pasa. Pero una forma de practicar es parar, reconocer qué te está pasando, buscarla en el listado ese que te pasé de emociones para poder nombrarla y saber qué tenés que hacer ahora para trabajar esa emoción. Bueno, ¿y qué necesito ahora que ya sé qué me pasa? ¿Sí? Ahí voy con la autoconciencia. Autorregulación, capacidad de regular y modificar una emoción y su exteriorización. O sea, ya sé lo que me pasa, la puedo definir, qué está pasando en mi cuerpo y ahora qué hago con eso. Me enojé y ¿qué hago? ¿Le pego? Me enojé y ¿qué hago? ¿Le grito? Me enojé y ¿qué hago? ¿Rompo algo? ¿Sí? La autorregulación es esa capacidad para regular y modificar esa emoción y su exteriorización. Me trató mal, ¿qué hago? ¿Le grito yo también? No, es poder tomarse esos segundos y tener esa capacidad de decir, no es personal, vaya a saber qué le pasó. Voy yo a contagiarle mi buen estado de ánimo, por ejemplo, eso sería una forma de regulación. Y vuelvo a repetir, es una capacidad, la capacidad es una habilidad y todo se entrena, no te va a salir de un día para el otro, que te va a pasar algo y vas a tener esa super capacidad, uy, ya sé lo que me está pasando, me estoy enojando, me voy a regular y voy a modificar mis comportamientos para dejar de estar, no, es una práctica, cuesta. ¿Sí? Pero para eso se necesita de disciplina, es como el día que dejaste de fumar o cuando quisiste hacer una dieta. Y por último, la motivación. La motivación como la capacidad de motivarse a uno mismo y motivar a los demás. La motivación es interna, la motivación tiene que ver con nuestra pirámide de Maslow. ¿Te acordás de las pirámides de Maslow, de las necesidades satisfechas? En la medida que yo voy teniendo necesidades satisfechas, mi motivación va subiendo. La motivación es eso que me hace mover de donde estoy, ¿sí? Es un gradito de incomodidad que hace que me impulse a moverme. Entonces, la inteligencia intrapersonal también tiene que ver con esa capacidad de automotivarme, de poder saber qué es eso que me impulsa a moverme, me impulsa a salir. Ojo con la diferencia entre motivación e incentivo. Motivación es intrínseca, externo es incentivo. Si yo acá motivar a los demás, en realidad acá sería la capacidad de motivarse e incentivar a los demás, ¿sí? Porque lo que es externo es el incentivo. Y la inteligencia interpersonal, donde tiene que ver, están las principales, es la empatía, ¿sí? Como esa capacidad de entender lo que está sintiendo el otro. La empatía está hasta científicamente comprobada, ¿sí? Por las neuronas espejo. Depende de cuán presente yo esté para el otro y de cuánto sepa yo distinguir y saber que lo que me está a ver, ¿cómo lo explico? Tiene que ver
con poder estar en un estado de presencia para el otro. Así voy a poder entender qué está sintiendo el otro. Pero además de poder estar en un estado de presencia para el otro, yo tengo que haber distinguido primero en mí qué son las emociones, qué se siente, cómo se llaman. Porque si yo no lo puedo distinguir en mí, no lo puedo distinguir en otro. O sea, ¿cómo le voy a enseñar yo a una persona que es un ovni si nunca vio un ovni? ¿Cómo le puedo hablar a una persona de lo que significa matar si nunca maté a nadie? ¿Sí? Pongo este ejemplo medio drástico porque no se me ocurre en este momento algún ejemplo con algo más simple para identificar cómo yo le puedo enseñar a otro algo que yo no viví nunca. ¿Sí? Entonces, de la única manera que yo voy a poder tener empatía con el otro es si yo primero pasé por ahí. ¿Sí? Ahí está. Y el otro punto de las destrezas interpersonales son las destrezas sociales. ¿Sí? Es la capacidad y la habilidad que rodean a la popularidad, al liderazgo y la eficacia interpersonal. Y cuando hablamos de popularidad, no hablamos de la popularidad de las chicas populares y las nerds, ¿no? Hablamos de la popularidad como el poder relacionarnos con todos. El liderazgo y la eficacia interpersonal. Bien. Ahora te voy a dejar otro video, ¿sí? De sentimientos y emociones, para que las puedas ver en acción. ¡Vamos, abrazo en grupo! Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría... a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¡Brata! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrada, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? ¡Tristeza! ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. ¡Avanza a toda velocidad hacia la línea de meta! Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¿En serio? pero esto es increíble. Por pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Riley, oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues
pues... ¡Preparad el dedo! Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Soy horrible. No, claro que no. Insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. ¿Quién cumpleaños aquí? ¡Te pillé! Ojalá Alegría estuviera aquí. Estuvo bueno, ¿no? Esa película es lo más, es la mejor forma de poder aprender qué son las emociones, cómo trabajan las emociones básicas, ¿sí? Porque de esas emociones básicas después se desprenden todas las otras. Los recuerdos, ¿viste esa parte que dice que el recuerdo se va a imprimir más en nuestra memoria si viene asociada con una emoción, ¿sí? La pregunta más clara es, ¿dónde estabas el día que explotaron las Torres Gemelas? Pensá que pasó hace casi, 20 años, 19 años, y todos nos acordábamos dónde estábamos, ¿sí? ¿Qué estábamos haciendo en ese momento? Son recuerdos que quedan grabados por un impacto emocional muy alto. Entonces, bueno, en el caso de que te dediques a la docencia o que trabajes con métodos de aprendizaje, ten en cuenta eso, que mientras más impacto emocional tengan, el aprendizaje es mayor. Hay toda una onda así de trabajar con el aprendizaje y las emociones en los colegios, ¿sí? Bueno, acá, ¿cuántas emociones y estado de ánimo conoces? Si tuvieras ya, ahora, en este momento, poné pausa y hacé un listado de cuántas emociones y estado de ánimos podés nombrar. Poné pausa y escribílas, hacé el ejercicio. Vas a ver que tenemos una incapacidad de poder nombrar, tanto las buenas como las malas, ¿sí? Por eso es ese listado que si todavía no lo miraste, te recomiendo que lo mires y que lo uses. Y que recuerdes que es parte de tu autoconocimiento poder percibir y saber qué te está pasando. Buscar las emociones, tenerlo a mano, ¿sí? Es importante porque si no las reconoces en vos, no las vas a poder reconocer en el otro. Y si querés ser buen líder, y si querés ser un buen profesional de la salud, estás lidiando todo el tiempo con el otro en un estado emocional a flor de piel, ¿sí? Justamente en el ámbito de la salud es donde las emociones son emociones. No son tanto estados de ánimo, sino que la persona se impacta, tanto sea por lo que le estás diciendo o cuando te viene a ver por el diagnóstico que ya le dieron, ¿sí? Que muchas veces ese diagnóstico hasta puede llegar a ser una sentencia. Bien. Entonces ahora te propongo trabajar desde una de las partes donde se puede, donde podemos trabajar con la emoción y con el estado de ánimo y con los sentimientos. Y es en la reconstrucción lingüística, ¿sí? ¿Te acordás que antes en un momento hablábamos de que cuando le poníamos nombre y podíamos pasarlo por la cognición y agregarle juicios y creencias, ahí esa emoción se constituía en un sentimiento y en un estado de ánimo? Bueno, entonces, la reconstrucción lingüística de la emoción y del estado de ánimo es el juicio o la creencia que tengo con lo que me pasa que me pone como me pone, ¿sí? ¿Cuál es el juicio o la creencia? El juicio, ya lo vimos, juicios y creencias, ya lo vimos. ¿Cómo estoy juzgando yo qué es lo que me está pasando? ¿O qué es lo que creo? Ya sé.
supongamos que estoy en el desánimo. Y no, porque nada me sale bien, porque estoy así totalmente desanimada, ¿no? Vengo en un estado de ánimo de desánimo total. Y yo tengo el juicio que lo que me está pidiendo mi jefe es a propósito para hacerme quedar mal. Porque yo tengo la creencia, o sea, toda la vida me dijeron que las rubias somos tontas, ¿sí? Entonces, como las rubias somos tontas, mi jefe me pidió ese trabajo sabiendo que no lo voy a poder hacer para hacerme quedar mal. ¿Ves cuál es la reconstrucción lingüística de ese estado de ánimo? Estoy en desánimo porque tengo un juicio de por qué mi jefe me pidió ese trabajo sustentado por una creencia mucho más grosa, ¿sí? Y que aparte sustenta un valor, tengo un valor escondido ahí abajo. Sin llegar a la parte del valor, vamos al juicio de la creencia. Estoy en el estado de ánimo de desánimo porque tengo el juicio que mi jefe lo que quiere hacer es hacerme quedar ridícula, porque tengo una creencia que avala ese juicio. Vamos con otro ejemplo. Dejé de fumar. Traté de dejar de fumar con todos los métodos posibles. Bueno, un día dije, si yo dejo de fumar, mi cabeza puede hacer cualquier cosa. Si consigo dominar la cabeza con el vicio, puedo hacer cualquier cosa. Mi cabeza consigue hacer cualquier cosa, hasta los milagros más increíbles. Entonces, vivo feliz en el estado de ánimo de que yo lo voy a conseguir, vivo entusiasmada, porque si yo conseguí dejar de fumar, puedo conseguir cualquier cosa. Si es la reconstrucción lingüística de mi estado de ánimo. ¿Cuál es el juicio? Que soy imparable, porque si conseguí dejar de fumar, puedo conseguir cualquier cosa. O sea, esto me lo va a entender aquella persona que es fumadora o fumador y que ya intentó dejar de fumar varias veces, ¿sí? Entonces, la de ese estado de ánimo es sobre lo que tengo que trabajar para poder cambiarlo, ¿sí? Pasa en los grupos, cuando hay un estado de ánimo de desánimo en el trabajo, por ejemplo, cuando hay un estado general del desánimo de trabajo. Entonces uno empieza a buscar cuál es el juicio que hay por el cual se generó ese estado de desánimo. Porque automáticamente uno cree que el desánimo está dado porque el personal cobra poco, ¿sí? Pero ese es el juicio que tiene uno, o sea, ese juicio lo tendría yo, porque es mi juicio, que si me pagan poco, no estoy lo suficientemente incentivada y por lo cual no me motivo. Pero el otro por ahí lo que necesita es reconocimiento en el acto, decirle, qué bien lo que estás haciendo, muy bien. Por ahí le hace falta solamente eso, por eso es tan importante poder tener en cuenta que el estado de ánimo tiene abajo una reconstrucción lingüística que es la que hay que descubrir para poder cambiarlo, ¿sí? Ya sea propio, ajeno o del equipo o de la familia. Ahora vamos a ver algunas emociones. Bueno, acá puse el enojo porque es la primera que nos gustaría cambiar. ¿O no? Sí, sobre la primera que nos gustaría trabajar. A mí personalmente fue sobre la primera que tuve que trabajar. El enojo es una percepción de injusticia, ¿sí? Hay una percepción de injusticia, entonces me enojo. Es una expectativa no cumplida. Yo espero que pase algo que no pasa. Y encima lo tomo como una injusticia. Me enojo. Automáticamente aparece el enojo. Se activa la amígdala, empiezo a segregar cortisol y adrenalina, se me corta la serotonina y la oxitocina. Y cuando estoy enojado no hay posibilidad de diálogo. En el enojo se me nubla el frontal y olvídate, ¿sí? Es imposible llegar a un consenso. Por eso pasa todo lo que pasa en situaciones de enojo, ¿sí? Que la gente se golpea, que la gente se mata. Entonces, en el enojo, ¿cómo se puede ver el lado bueno del enojo? El enojo es un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce el enojo, ¿sí?
A mí se me pincha una goma, me bajo del auto y en vez de enojarme porque se me pinchó la goma, tengo que utilizar, o sea, ya me enojé porque es imposible evitar, es una emoción y es imposible de evitarla. Pero en vez de usar esa energía que me dio el enojo para para cambiar la goma del auto, empiezo a gritar, empiezo a insultar, ¿sí? Pateo la goma del auto, ¿sí? Encima ni siquiera me hago responsable y empiezo a insultar a todas aquellas personas que pueden haber dejado algo como para que a mí se me pinchara el neumático. Entonces dice, al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que da aún más la situación a la que nos enfrentamos. Ahora tengo dos problemas. El neumático pinchado y yo que estoy con un enojo tan grande que probablemente me agarré el dedo con la puerta o se me cayó el teléfono o algo más me pasó, porque generalmente vienen enganchadas. Cuando uno está enojado sale de sí mismo y otra cosa seguro que le pasa. O si no me pasó nada, tengo otro problema porque encima ahora estoy enojada con el frontal nublado y no puedo ni pensar. Seguramente no sé dónde puse el carnet, la tarjeta del seguro para llamarlo para que me vengan a cambiar el neumático, o me olvidé la cartera o algo más pasó. Entonces, por esa razón es de fundamental importancia conocer de qué está hecha esta emoción y aprender a transformar el enojo que destruye en el enojo que resuelve. ¿Sí? Aprovechar ese remanente de energía para solucionar la situación. Dice, las conclusiones que nuestra mente produce en relación a la naturaleza del obstáculo, esto que nos hizo enojar, si evaluamos que el obstáculo está actuando a propósito contra nosotros, es muy probable que nuestra frustración se convierta en un enojo destructivo. ¿Sí? Si yo pienso que esa persona, un choque, vamos a ver, sacamos de la pinchadura, vamos al choque. Chocamos, me enojo por el choque. ¿Sí? Y encima mi mente piensa que me lo hizo a propósito, que pasó a propósito, no lo puedo ver de que es un accidente. Entonces esa frustración se convierte en un enojo destructivo. Por lo tanto, trataremos de hacerle al obstáculo lo que imaginamos que nos quiere hacer a nosotros, lo que imagino. ¿Sí? Yo imagino, me enojo porque imagino. Vamos a poner un ejemplo en la relación con las personas. Tengo un horario de trabajo que tengo que esperar al horario que entra mi compañera. O sea, yo salgo a las 5, pero tengo que esperar que llegue la otra persona que me cubre. Mi compañera no llega tarde, mientras no llega, son las 5 y no llega. Entonces en ese tiempo yo me voy enojando y voy pensando que me lo está haciendo a propósito, que no viene porque me lo está haciendo a propósito. Y ahí empezamos con la rumiación, ¿sí? Y ese enojo se va haciendo cada vez más potente. Por eso la importancia de poder reconocer lo que me pasa, ¿sí? El autoconocimiento, que hablábamos antes, y el poder cambiarlo en ese momento. En vez de estar rumiando en que el otro está llegando tarde porque me lo está haciendo a propósito, es pensar, pobre, ¿qué le habrá pasado? ¿Sí? Y ocuparme. Porque si no, yo ya estoy pensando, y yo le voy a hacer lo mismo, y probablemente siempre me hace lo mismo, y siempre llega tarde. Y sí, probablemente la persona siempre llega tarde. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Enojarme y mantener ese estado de rumiación constante? ¿No sería mejor tener una conversación con la persona y decirle, mira, yo entiendo que vos tenés una familia grande, porque por ahí la persona llega tarde porque se le enfermó el hijo. Yo entiendo, o es justamente la que se le pinchó el neumático, ¿sí? Entiendo que llegues tarde, pero necesito que llegues a horario, ¿sí? Porque para mí es muy importante salir a las 5 de la tarde de acá. Ya está. En vez de quedarme en la rumiación y tratar de hacerle al otro lo mismo que nos hace. Entonces, ante cada frustración producimos consciente e inconscientemente conclusiones acerca de la causa que la genera y rápidamente evaluamos si existe una intención adversa o no. Tarea. Poné pausa y pensá una situación recurrente que te enoja. ¿Sí? Pensá la situación recurrente que te enoja. ¿Qué es lo que pensás en ese momento y cómo actuás? ¿Sí? Situación recurrente que te enoja. ¿Qué es lo que pensás y cómo actuás? Eso es
en relación a la situación que te enoja. Después la vas a desarmar. Tomás la misma situación y haces la reconstrucción lingüística de ese estado de ánimo, de esa emoción. Buscas cuál es el juicio o la creencia que tenés que te hace poner como te pones. Busca cuál es el juicio que tengo, por qué pienso yo que está pasando esto, ¿sí? Por lo cual me enojo. Y limpia ese juicio, o fíjate qué necesitas para poder dejar de pensar de esa forma. ¿Te parece? Además, ¿qué se esconde atrás del enojo? Porque socialmente el enojo es como la más aceptada, ¿sí? Sobre todo en la población masculina, porque atrás del enojo, por ahí hay tristeza, hay miedo, hay dolor, hay culpa, hay vergüenza. Muchas veces escondemos la vergüenza atrás del enojo. Es preferible mostrarte enojada y no avergonzada. El dolor, yo prefiero mostrarme enojada y no mostrar de que algo me dolió, o miedosa. ¿Sí? Prefiero mostrarme enojada y no con miedo. Tenemos miles de ejemplos, hoy por hoy, sobre todo en la política, cómo atrás del enojo se esconden todas estas, ¿sí? No, para allá. Todas estas otras emociones. Entonces acá pensemos cuando el paciente llega enojado. Cuando el paciente está enojado, ¿qué es lo que está ocultando? Tristeza, miedo, ¿sí? Dolor, vergüenza por sentirse mal, por estar enfermo, frustración. La enfermedad para mí la enfermedad es hasta un estado de ánimo, o sea, el estado de ánimo de enfermedad. Está toda esta cosa junta, ¿no? Hay tristeza, hay miedo, hay dolor, hay vergüenza, hay frustración, hay vulnerabilidad. Es como una mezcla de todas estas emociones juntas y algunas personas le esconden atrás del enojo. El paciente está enojado. ¿Cuántas veces viste un paciente enojado? Cuando en realidad lo que tiene es miedo, cuando en realidad está triste, cuando en realidad está frustrado, ¿sí? Ahora, cambiando de rol, salimos del paciente y vamos al familiar del paciente, ¿sí? El familiar del paciente es el que generalmente más se enoja, porque el paciente, sí, se puede enojar, pero el miedo le termina ganando, se termina siendo mucho más visible que esa bronca, esa ira, esa rabia que tiene en un primer momento. El tema es el familiar del paciente. Cuando el familiar del paciente está enojado, también es porque está ocultando todo esto, ¿sí? Está la tristeza, está el miedo, está el dolor. Acá muchas veces se juega la culpa, ¿sí? En el familiar del paciente hay un gran contenido de culpa atrás del enojo, ese que presenta. Entonces, recordá que es una traducción lingüística, es poder sentarte con el paciente o hasta mismo con el familiar del paciente y encontrar cuál es el juicio o la creencia que hay atrás de ese enojo. O si realmente ese enojo o si están escondidas alguna de estas otras, ¿sí? Emociones. Si en realidad hay miedo, hay culpa, hay dolor, hay tristeza, hay frustración, ¿qué es realmente lo que está para que la persona se dé cuenta? Y para trabajar la situación desde otro lado, se pueden evitar muchos juicios de mala praxis, se pueden evitar un montón de situaciones violentas y traumáticas en el área salud si podemos desarticular esa rabia que hay a partir de una enfermedad, de una imposibilidad de hacer un tratamiento, una incerteza de cura, ¿sí? Ya sea con el paciente y con el familiar del paciente. Es sentarse y encontrar la emoción que está debajo de esa rabia. Miedo.
otra emoción primaria. El miedo. El miedo implica supervivencia, ¿sí? El miedo nos hace sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, ya estaríamos muertos, porque hubiéramos hecho un montón de actividades, hubiéramos puesto en riesgo nuestra vida muchas veces más de las que pensamos. El miedo es una emoción positiva, ¿sí? Porque nos frena a cometer locuras. Y el miedo se activa ante una percepción de amenaza, ¿sí? Esa percepción de amenaza puede ser una amenaza física, ¿sí? Se nos aparece un león, vamos caminando por la calle y de golpe se nos aparece un león, o puede ser una amenaza hacia la autoestima y hacia nuestra propia seguridad, ¿sí? Sí, es una emoción que relaciona en función de nuestros patrones mentales nuestras creencias y pensamientos. El miedo en sí mismo es positivo, nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados. Llámale dar una charla en público o llámale enfrentarte contra un tigre en el medio de la selva, ¿sí? En los dos aspectos nosotros pensamos que no estamos preparados, por eso sentimos miedo. Muchas veces ese miedo es al no sentirse lo suficientemente apto para, ¿sí? Indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos para resolverla. Se me ocurre el caso de hablar en público porque es una de las cosas que más veo cuando hablamos de miedos desproporcionados, ¿sí? Porque el miedo a un tigre, a una araña, no son, sobre todo un tigre, a una araña ya pasa por otro lado, pero el miedo a un tigre es como inatacable, por más que yo quiera hacer la traducción lingüística de lo que me pasa cuando veo un tigre, es imposible. Pero sí puedo hacer una reconstrucción lingüística de qué me pasa cuando me da miedo hablar en público. ¿Cuál es esa desproporción que siento entre la amenaza y lo que yo estoy preparada? ¿Sí? El miedo que siento cuando tengo que rendir un examen. Te debe haber pasado durante la carrera, haber sentido miedo para preparar un examen porque personalmente yo siempre pensaba que no estaba lo suficientemente lista para rendir el examen, ¿sí? Ahora existe un miedo disfuncional, que es ese miedo que ocurre como consecuencia de sentir que ese miedo es aún peor que lo que ocurriría si no lo sintiéramos, ¿sí? Muchas veces lo que deseamos es realmente importante en nuestra vida porque muchas veces no hacemos, lo que deseamos y es realmente importante en nuestras vidas porque tenemos miedo de lo que pueda ocurrir. Es el miedo por el miedo mismo, ¿sí? Ese es el miedo disfuncional, que no me deja hacer algo que yo realmente quiero, por miedo que ocurra algo. Entonces, acá dice que el miedo no es un problema, solo nos obedece. El problema es lo que hacemos con ese miedo, ¿sí? Están esos wallpapers, ¿no?, por todos lados que dice, hazlo con miedo y todo. El miedo no es el problema. ¿Cómo gestionarlo? Pregúntate qué te gustaría hacer realmente y no haces. ¿Qué te gustaría vivir y no vives? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida y no haces lo necesario para llegar a ello? ¿Cómo son esos miedos? ¿En qué se basan? ¿En tus creencias? ¿En hechos del pasado? ¿Sí? Porque el miedo está en mi memoria, ¿sí? Salvo el del león, porque yo nunca me encontré con un león y sin embargo estoy segura que si me encuentro con un león me va a dar miedo. El resto de mis miedos están basados en mis experiencias, ¿sí? Entonces todos esos miedos, ¿en qué se basan? ¿En creencias o en un hecho del pasado? Porque yo siempre creí que no estaba preparada para rendir un examen y después resulta que me sacaba buenas notas. Después, ¿qué puedes hacer tú para que ese hecho no te afecte nunca más? Te propongo que hagas una lista de cuáles son las situaciones, así como le hicimos para la rabia, hacerla para el miedo. ¿Cuáles son aquellas situaciones que más a menudo te dan miedo?
¿sí? ¿Y cómo actúas en ese momento? Y por otro lado, que hagas una traducción lingüística de por qué te da miedo, que te pongas a pensar, ¿qué es lo que me da miedo realmente de esta situación? Y lo puedas escribir, y luego, ¿qué necesito trabajar para que este miedo no exista más? O sea, de alguna forma puedo poner, si yo tengo miedo cada vez que tengo que hablar en público, bueno, ¿qué necesito trabajar? Y necesito trabajar sentirme realmente preparada para hablar en público y tener algún anclaje para en el momento de salir que no me agarre el pánico escénico, ¿sí? Por ejemplo, Tom Peters, un excelente conferencista, él tiene un libro que dice "Puedo verlo desnudo". Entonces, él hablaba que la técnica que él utilizaba para no ponerse nervioso cuando salía a dar una conferencia era imaginarse a todo el mundo desnudo. ¿Sí? Se lo imaginaba desnudo con corbata, desnudo con anteojos, desnudo con los zapatos y las medias, ¿sí? Esa podría ser una forma para trabajar ese miedo que me da hablar en público, sentirme totalmente preparada, ensayarlo y en el momento de actuar hacer como decía Tom Peters en su libro. Y así ir trabajando todos esos miedos. Esos miedos disfuncionales, ¿sí? La forma de trabajar los miedos disfuncionales. Estos que realmente me están privando de vivir algo y que no me animo a hacerlo porque simplemente tengo miedo que pueda pasar. Ojo que también hay miedo que te vaya bien, ¿eh? Eso también. Hay mucha gente que tiene miedo a ir a que te vaya bien. El miedo a salir de la zona de confort. ¿Para qué? Si yo acá estoy bien. Entonces prefiero tener miedo. No, mejor miedo a no innovar. Miedo a mantenerme como estoy. Mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Bueno. Ahora vamos a hacer un acto de reflexión. ¿Qué pasa cuando te percibís que estás inseguro, en peligro o expuesto emocionalmente? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te percibís? ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís físicamente? ¿Qué te contás? ¿Sí? Eso es una forma de trabajar el miedo. Y además es una forma también de darte cuenta, trabajar la vulnerabilidad. ¿Sí? La vulnerabilidad es una emoción que está mal vista y sin embargo es genial. La vulnerabilidad es estar en un estado de riesgo, ¿sí? Poder actuar en riesgo, incertidumbre con exposición emocional. Nada que ver con debilidad, o sea, nosotros hablamos de estado de vulnerabilidad a las personas que están en situación de calle, personas enfermas. Cuando hablamos de un enfermo estamos hablando de que están vulnerables. Sí, están vulnerables porque están en riesgo, incertidumbre con una exposición emocional, pero eso no significa que estén débiles, ¿sí? El estado de vulnerabilidad, nada que ver con debilidad, al contrario, el estado de vulnerabilidad, para vivir en el estado de vulnerabilidad hay que tener mucho coraje. Es más, el índice de coraje se mide por el grado de vulnerabilidad. No, para allá. El índice de coraje se mide por la capacidad de permanecer en estado de vulnerabilidad, de correr riesgo a pesar de la incertidumbre con exposición emocional. Es bueno, acá estoy. ¿Sí? Es un riesgo porque yo me estoy exponiendo con incertidumbre y con una exposición emocional. La vulnerabilidad es el centro de las emociones duras, ¿sí? Del temor, la vergüenza, la pena, la escasez, porque bueno, acá estoy, entonces puedo tener miedo a que me expongan, a que me avergüencen, ¿sí? Que pueda dar pena, vulnerabilidad, que soy pobre, ¿sí? Porque también está el tema ese de la vulnerabilidad de la gente en situación de calle, gente de escasos recursos, pero también es el centro donde nacen las emociones blandas, que es el amor, la intimidad y la alegría, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque si no me expongo, nadie me puede ver. O sea, la vulnerabilidad es valentía.
Si no me ven, si yo no me expongo, le digo, acá estoy. Decime cuánto hace que uno no está en una situación donde no hay un riesgo latente, donde no haya incertidumbre, donde haya certidumbre total y donde no haya exposición emocional. ¿Dónde acontece esto? Acá, si estoy en el chat, ¿sí? Si me refugio en las redes sociales. Ahí tengo cero riesgo, no hay incertidumbre, no hay exposición emocional. Porque yo estoy atacando al resto. No existe una situación en la vida real que no corramos riesgo, incertidumbre y exposición emocional. Entonces, bueno, tenés dos opciones. Mostrar tu vulnerabilidad a través de la valentía. Así podés llegar al amor, a la pertenencia y a la alegría. ¿Por qué al amor? Porque al amor de la única forma que se llega es si te ven. Entonces, si yo no me muestro, si no me expongo, no me ven. Pensá en las personas a las que amás de verdad. Son personas que se expusieron, que te mostraron todo. Nadie ama a alguien que oculta, alguien que no se expone. Y al revés, ¿cómo te van a amar a vos si no te ven detrás de la coraza? ¿Sí? Después el otro punto es la diferencia entre pertenecer y encajar. Mostrándome vulnerable, puedo pertenecer, pero ¿pertenecer a quién? Primero tengo que pertenecer a mí misma. Porque hay una diferencia entre pertenecer y encajar. Encajar es cuando yo quiero encajar en un grupo. Entonces me mimetizo para que me acepten, ¿sí? Porque necesito encajar. Yo me adapto, ahí encajo. Y para eso tengo que cambiar cosas de mí para poder encajar. Otra cosa es pertenecer. Pertenecer es estar en un grupo donde me aprecian, ni siquiera, o sea, me aprecian con mis vulnerabilidades y mis defectos, sino que me aprecian me aceptan por mis vulnerabilidades y mis defectos. Eso es pertenecer. Y para poder pertenecer a un grupo, primero tengo que pertenecerme a mí misma. Y la otra cosa que se abre desde la vulnerabilidad es la alegría, ¿sí? La alegría es el sentimiento más vulnerable de todos. Es como que hay un deporte mundial de pegarle al alegre. Fíjate que si estás en un restaurante y hay dos personas que se enojan y se gritan, las mirás y uy, sí, hablás, pero bueno, están peleando. Pero si hay gente que se ríe, sos capaz de decirle que te molesta, ¿no? Es como que hay como un sentimiento de pegarle al alegre. El alegre es tonto, el alegre... Bueno, nosotros acá en Argentina tenemos una frase muy particular, ¿sí? Le decimos el boludo alegre, ¿no? Entonces, uno alegre es como que está más expuesto. La gente no cuenta sus alegrías. A la gente le da vergüenza decir que está bien. A la gente le da vergüenza estar alegre. Acordate que las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo se contagian. Si pudiéramos estar alegres, nuestro estado de ánimo nacional saldría de la melancolía y la nostalgia y sería un poco más como los brasileros o los latinoamericanos, donde la alegría es un estado de ánimo más común entre las personas, ¿sí? Pero tenemos esa creencia y además que es una actitud anticipatoria. Algo va a ocurrir. Siempre cuando estamos alegres estamos esperando que algo nos pase para derrumbarnos la alegría y ya algo va a pasar. No, mejor no digo nada porque me la van a quemar, me van a lechucear. Siempre estamos esperando que cuando estamos alegres algo pase para que se nos termine la alegría. Bueno, basta. Cambiemos esa actitud anticipatoria de que algo va a pasar porque estamos alegres por una actitud de gratitud, ¿sí? Seamos agradecidos por lo que nos está pasando y por lo que estamos viviendo. Y mantengamos el sentimiento de alegría.
Entonces decíamos que la vulnerabilidad podía ser engendradora de miedo y de enojo, que eran, vamos a volver para atrás, la vulnerabilidad era el centro de las emociones duras, ¿sí? Era donde nacían las emociones blancas. Las emociones blandas las vimos recién. Las emociones blandas tenían que ver con el amor, con pertenecer y la aceptación y la alegría de la mano de la gratitud. Y las emociones duras es esta, la vulnerabilidad es el centro de las emociones duras, que es el miedo y el enojo. Tengo miedo que me ataquen y por eso me muestro enojado. ¿Miedo a qué? Miedo a la vergüenza, miedo a una vida mediocre, mantenerme sin exposición, sin correr riesgo, todo porque para no soportar las críticas. ¿Sí? ¿Ves cómo viene la cadena? No me muestro vulnerable, porque si me muestro vulnerable me voy a avergonzar. Entonces tengo miedo a la vergüenza. Diseño una vida mediocre donde no tengo exposición, donde no corro ningún tipo de riesgos, porque no podría soportar las críticas. Para trabajar con la vulnerabilidad, para poder mostrarme vulnerable, tengo que tener una gran confianza, ¿sí? La confianza es el gran disolvente de los miedos. Me muestro vulnerable porque confío en mí misma. Para eso me tengo que autoconocer y todo lo que hablamos antes, tener las inteligencias emocionales necesarias, las intrapersonales y las interpersonales. Entonces, a través de la confianza, yo disuelvo los miedos, ¿sí? Disuelvo estos miedos. Por ejemplo, el miedo a la vergüenza. A partir de poder disolver los miedos, siempre trabajando desde la prudencia, ¿no? La prudencia para poder discernir cuándo sí y cuándo no. Tampoco ser ingenua, o sea, ni ingenuidad ni desconfianza permanente. Trabajar con la confianza desde la prudencia. Así puedo discernir cuándo sí y cuándo no. ¿Sí? Y Brené Brown, que es la autora de una documental que hay en Netflix que habla sobre el coraje y la vulnerabilidad, que yo te recomiendo. Voy a poner acá abajo el link de la charla TED. Ella tiene una charla TED. Primero hizo una charla TED que fue la charla más vista en ese momento. Y a partir de ahí y de todos los comentarios que tuvo esa charla TED, de los haters fundamentalmente, Netflix la convocó para hacer un documental sobre el coraje. Entonces te recomiendo que veas los dos, que primero mires la charla TED, que dura 15 minutos, y después te mires el documental de Netflix. Trabaja todo este tema de una manera muy copada. Ella nos da tres consejos que a ella le hicieron dar un clic, una charla, una cita de Theodore Roosevelt, ¿sí? Que pronunció allá en el año 1910. La cita dice: el reconocimiento pertenece a las personas que están en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre. A quien se esfuerza valientemente, a quien se equivoca, a quien tropieza una y otra vez, a quien, al final, aunque quizá conozca el triunfo implícito al logro grandioso cuando fracase, al menos caerá con la frente bien alta. Este enunciado lo utilizó la doctora Brown para seguir adelante después de lo que le pasó cuando dio la charla TED y se sintió llena de odiadores, ¿sí? Ella tomó eso y de ahí la tomó como su frase de cabecera y extrajo 3 lecciones. Dice que le cambiaron la vida para siempre, que son estas: vivir en la arena, ¿sí? Arriesgarme a que me den una paliza,
Vivir en la arena, dice, es levantarse cada mañana y elegir la valentía por encima de la comodidad, aunque esta elección implique tropezar, sufrir y fracasar. Y no hay nada más valiente que ser quien eres, ni encajar ni aclimatarse. Para formar parte de algo, primero tiene que formar parte de ti. Entonces, vivir en la arena. ¿Sí? Como dice Theodore Roosevelt. Con el polvo, con el sudor, con la sangre. El segundo, actuar sin controlar el resultado, o sea, actuar con valentía. Y ser vulnerable no es ser débil, ¿sí? Esa asociación es un mito. Según los datos, la definición oficial de vulnerabilidad es incertidumbre, riesgo y exposición emocional, ahí como lo vimos al principio. No hay ningún ejemplo de heroicidad en el que no intervengan estos tres factores. Y eso lo dice todo. No se trata de ganar o de perder, sino de tener el arrojo de intentarlo cuando no se puede controlar el resultado. Y el último punto es, si no estás en la arena lleno de sangre conmigo, no quiero oír tus comentarios y punto. Dice, la gente tóxica cuanto más lejos mejor. No prestar atención ni dejar que nos dañes quienes, sin salir de su zona de confort, se dedican a criticar. Mirá qué bueno es. La opinión que importa es de aquellas personas que nos quieren, no a pesar de nuestra imperfección y vulnerabilidad, sino precisamente con ellas, puntualiza. Somos seres neurobiológicamente programados para conectar, así que lo esencial es escoger bien a quienes te acompañarán a la travesía. Si no estás en la arena lleno de sangre conmigo, no quiero oír tus comentarios. Y punto. Entonces decimos que esta emoción, que es la vulnerabilidad, es dura, da miedo y parece peligrosa. Pero no lo es tanto como si para llegar al final de nuestras vidas y tener que preguntarnos, ¿y si hubiera ido? ¿Y si le hubiera dicho que te quiero? ¿Y si me hubiera tirado a la piscina? Entonces, merece la pena ser valiente. Entonces, ahora llegamos al fin de este video. Te recuerdo que tenés entre los papers para tenés el listado de las emociones, tenés el cuestionario para ver cuál es tu impulsor interno y tenés otra grilla para completar en otros momentos de qué te pasan con las emociones. También tenés la tarea que te sugerí de poder anotar cuáles son las situaciones en la vida cotidiana o que repetitivamente te enojan y cuáles son las que te dan miedo, poder detectar qué te pasa cuando ocurre esa situación, qué sentís, ¿sí? Y qué lo provocan. Y después hacer la traducción lingüística, cuál es el juicio o la creencia que tengo por el cual me enojo, por el cual tengo miedo y qué necesito para cortar con esa situación, ¿sí? Para poder cambiar ese sentimiento o ese estado de ánimo por otro potenciador. Recordá que las emociones se dividen en dos grupos, las que abren posibilidades y las que cierran posibilidades. El enojo cierra posibilidad. No puedo nada estando enojado, no puedo tomar una decisión, no puedo ni siquiera pensar con claridad. El entusiasmo abre posibilidad, ¿sí? Veo toda la química de mi cuerpo se transforma para que encima después el sistema reticular ascendente me haga encontrar lo que necesito. ¿Sí? Así que bueno, hacer la tarea. Te recomiendo, que hagas la tarea, que trabajes primero las emociones en vos mismo para que después puedas trabajarlas en el otro, puedas detectarlas y empatizar con el otro. Bueno, te mando un beso y nos vemos en el próximo video.